Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a esta formación Primeros Auxilios Básicos. Continuaremos en esta oportunidad con el módulo número 2. Mi nombre es Leonardo Armada, soy licenciado en Ciencias del Fuego, Rescate y Seguridad, especialista en Seguridad y Salud Laboral y suboficial de bomberos. Continuemos con esta formación en su módulo número 2. Iniciamos con las heridas y su concepto. Las heridas son la pérdida de la continuidad o ruptura de un tejido, piel, órganos, entre otros. Las heridas están categorizadas por la disrupción o ruptura de tejidos. Ellas van a estar clasificadas según su gravedad. Ejemplo, heridas leves son aquellas donde ocurren laceraciones superficiales que no afectan parte notable del cuerpo. Por ejemplo, escoriaciones. Lo que nosotros llamamos o conocemos raspón. En otros sitios les dicen lora, roncha. Todas estas son lesiones superficiales de la piel que generan microlesiones del tejido. Y esa escoriación o roncha es el proceso de coagulación o detención de la sangre que luego de la lesión empieza a originarse para recuperar el tejido. Heridas graves son aquellas que afectan parte profunda del cuerpo, por ejemplo como las heridas cortantes o punzantes. También las heridas se van a clasificar según su agente causal. Heridas cortantes, producto de superficies filosas u objetos cortantes o filosos. Heridas punzantes son aquellas que son originadas por objetos puntiagudos que perforan el tejido y pueden generar lesiones internas. Heridas contusas son aquellas originadas por objetos o superficies de gran tamaño que impactan la superficie del cuerpo y generan las lesiones. Por ejemplo, un golpe de una mano a un rostro y la ruptura del labio es categorizado como una herida contusa. El golpe generado por una pelota de béisbol sobre la cara genera una herida contusa. Las heridas abulsivas son aquellas heridas que se originan por impacto, presión o corte sobre el tejido y que dejan el tejido expuesto o colgante. También vamos a tener dentro de estas heridas las heridas totales o amputantes. Para hacernos una idea más fácil y entendible sobre las heridas, tenemos que aprender a categorizarlas según elementos que las produce. De izquierda a derecha vemos un destornillador generando una herida punzante. Esto no solo puede ser un destornillador, esto puede ser un lápiz, un lapicero, una cabilla, una tubería, que genera una herida incisa profunda de borde rojizo y que llega a tener afectación profunda que inclusive puede lesionar o dañar un órgano interno. La segunda que vemos hacia la derecha es la producida por un cuchillo o una herida incisa o cortante. Aquí vemos una disrupción del tejido con una apertura en forma de V, la cual puede ser superficial, profunda o muy profunda. Las heridas abulsivas o contusas es esa que vemos originadas por un martillo. Estas heridas pueden estar acompañadas de un gran hematoma, inflamación y podemos ver colgajos o pérdidas discontinuas, disformes sobre el tejido. Las heridas producidas por superficies rugosas como por ejemplo un rayo de queso. Esta va a generar una herida abrasiva que va a generar microlesiones del tejido. Por lo general tienden a ser superficiales y hay poco sangrado según la zona donde se produzca. Primeros auxilios en caso de heridas. Lo primero que debemos hacer es evaluar la herida. Lavarnos las manos con agua y jabón. Acá debemos
tener o entender la importancia de los equipos de protección personal. Debemos colocarnos los guantes para evitar contacto directo con la herida sin protección. Asimismo, debemos hacer uso de tapabocas y lentes para evitar el salpicado de fluidos corporales en cara, boca o rostro. Cuarto, lavamos la herida con agua o solución fisiológica de adentro hacia afuera, en función de que cualquier partícula u objeto superficial que no se encuentre incrustado o empalado en la víctima pueda salir. Se aplica una solución antiséptica y se cubre la herida con una gasa o un trozo de tela limpia. Ejemplo, en la imagen del lado izquierdo superior vamos a ver una víctima que tiene un empalamiento a nivel de un ojo. Ningún objeto encrustado o empalado en una víctima debe ser retirado. El objeto debe ser fijado e inmovilizado y trasladar a la víctima lo más rápido posible. Si nosotros permitimos que la víctima extraiga el objeto empalante o nosotros lo extraemos, vamos a generar más daño que un beneficio. Recuerde que este objeto empalante está cumpliendo una función parecida a la de un tapón. Si bien está generando la lesión, también está taponando la herida. Una vez que yo lo retire, puedo tener una hemorragia masiva y con ello complicar la condición vital de esta víctima. En caso de lesiones oculares o empalamientos a nivel de los ojos, inmovilizamos el objeto, lo cubrimos con un vendaje empleando un vaso para que el objeto no se mueva y vendamos el ojo no lesionado. Esto favorece a que no mueva, no haya actividad ocular. Se le debe decir a la víctima que trate de mantenerse fijando la vista a un solo sitio para evitar el movimiento del objeto empalante. En caso de heridas especiales se debe acostar a la víctima. Se debe posicionar las piernas elevadas a 40 o 45 centímetros en posición de tren de Lembour. Esto favorecerá la irrigación sanguínea hacia los órganos principales. No debe comer o beber a las víctimas. Las víctimas con heridas y sobre todo con pérdidas de sangre van a sentir la necesidad de tomar agua. Está contraindicado. No podemos darle agua de beber o comer a nuestras víctimas. No le podemos dar un caramelo, no le podemos dar agua con azúcar o cualquier otro elemento pensando en beneficio de ella, ya que pudiésemos complicar la condición. Controlar los signos vitales y trasladar. Siempre debemos monitorear toda víctima que luego de sufrir una herida se ve inmersa en un síncope o un desmayo, debe ser trasladado de inmediato. Las hemorragias son la pérdida o salida de sangre de los conductos naturales del cuerpo o la salida abrupta de fluido sanguíneo del organismo o alguna parte de nuestro cuerpo. Las hemorragias se van a clasificar según su localización o según el vaso lesionado. Las hemorragias, de acuerdo a su localización, van a ser internas o externas. Una hemorragia interna es aquella que se produce, por ejemplo, dentro de la cavidad abdominal o torácica, donde va a haber una cantidad de sangre de manera interna en el organismo, pero que puede ser observada por medio de hematomas o morados sobre el abdomen, el tórax o la espalda. También cuando hay una hemorragia interna a nivel abdominal, esa cantidad de fluidos que se está generando o acumulando en esa zona va a generar una condición que se conoce como abdomen agudo o tabla. La persona pasa a tener un abdomen muy, pero muy duro. Y esto es síntoma de, signo, perdón, de una hemorragia interna, acompañada de esa coloración azulada o morada en esa región.
Por su parte, las hemorragias externas es cuando ocurre la pérdida de sangre hacia afuera del cuerpo, por ejemplo, en el nivel de las extremidades o cualquier otra parte del cuerpo, como la cabeza, la cual son muy llamativas y son evidentes por el volumen de sangre. Según el vaso afectado, vamos a tener que la pérdida mínima de una sangre rojiza muy brillante, pero en pocas cantidades, es la que se conoce como una hemorragia o sangrado capilar. Por su parte, cuando se lesionan las venas, vamos a tener una salida continua profusa, pero con una sangre con una tonalidad un poco más oscura o con una intensidad de un rojo que se pudiese decir oscuro vino tinto. Por su parte, cuando tenemos las hemorragias arteriales, estas son intermitentes porque se producen cada vez que hay una contracción del corazón. El sangrado es muy brillante, es una sangre oxigenada, muy rojita y a su vez va a tener una gran presión. Puede salir desde el punto de la lesión y puede viajar incluso hasta unos 3 o 4 metros de distancia. Si lo vemos a nivel de prioridad, una pérdida de sangre arterial es muy, pero muy peligrosa. Debemos detenerla lo más rápido posible, pues estaría comprometiendo la vida de las personas. A nivel venoso no pierde peligrosidad, pero puede tardar mucho más a diferencia de la pérdida arterial. También debe ser controlada cuando es a nivel venoso, se deben aplicar los métodos de apósito o vendajes para controlar el sangrado. Pero lo importante que debemos conocer aquí es que cuando una persona tiene una hemorragia va a tener los siguientes signos y síntomas. Presencia de sangre de manera externa, una piel pálida, fría y sudorosa, un pulso irregular e incluso acelerado. Las personas se pueden desmayar, tener una respiración fuerte pero superficial, va a haber deshidratación, van a pedir, si está consciente, van a pedir agua, van a tener sensación de sed. En algunos casos puede haber dilatación de pupila o estar en presencia de eh, eh, un shock hemolítico. Entonces, nosotros debemos atender a la víctima con mayor rapidez. Para controlar las hemorragias van a existir tres técnicas iniciales y como último recurso o de acuerdo a la lesión podemos utilizar el torniquete. Vamos a conocer estas medidas o técnicas para controlar el sangrado. Primero tenemos la compresión local. Esta se realiza cuando hacemos presión sobre la herida con una gasa o apósito o incluso una tela limpia con nuestra palma de la mano sobre la herida generando una gran presión constante. Esta presión constante va a generar que se cierre el punto de salida de la sangre, el punto de la hemorragia y que el cuerpo por el proceso de cicatrización, con el proceso de generar la hemóstasis, va a generar el taponamiento natural y va a reducir ese sangrado. Nosotros debemos hacer presión local para controlar la herida. Esta presión no se debe retirar, se debe mantener durante el traslado hasta que llegue al sitio o al lugar asistencial, al hospital donde se le preste la ayuda a la persona o que llegue la ayuda de una ambulancia. La elevación de la parte afectada. Cuando se trata de una hemorragia a nivel de las extremidades, en conjunto con la compresión local, se puede utilizar el método de la elevación cuando la presión no es suficiente. Se eleva la extremidad, esto también coayuda a que reduzca la hemorragia y esta debe mantenerse hasta que llegue al centro asistencial. La compresión distal se refiere cuando la hemorragia persiste a pesar de la presión directa y la elevación de la extremidad se utiliza
por medio de la compresión de la arteria próxima al sangrado en aguas arriba. Es decir, si la lesión la tengo hacia la muñeca o hacia el tobillo, yo voy a hacer presión hacia el brazo en el húmero, lo más cerca de la axila, o hacia la ingle para evitar el flujo de la sangre hacia el punto de la herida. Los torniquetes solo se usan en casos de amputación traumática. Es un medio para obstruir el paso de sangre hacia una extremidad por medio de la presión total. Es importante y lo resalto de esta manera porque esto se ha vuelto un mito. Los torniquetes solo se utilizan en casos de amputación. Falso. Las nuevas tendencias por la práctica, por información nueva en el campo de la salud y de la atención de víctimas y lesionados, nos ha llevado a determinar que el torniquete es una de las herramientas que salvan vidas. Stop the blend. Nosotros debemos detener el sangrado. De eso se trata el torniquete. El torniquete nos puede funcionar como una medida más directa ante las tres medidas anteriores: la compresión local, la elevación de la extremidad afectada y la compresión digital. Si nosotros colocamos un torniquete en una extremidad, estamos garantizando la vida de la persona. Antiguamente se creía que los torniquetes se deberían colocar y deberían abrirse por espacios de cada 5 minutos, 2 o 3 segundos para irrigar la extremidad. Esto quedó totalmente abolido, ya que genera más daño que beneficio. Entonces debemos colocar un torniquete en lo más distal, aguas arriba. Es decir, si estamos hablando de una extremidad, que es donde se colocan los torniquetes, mientras más arriba hacia la cadera o más arriba hacia el hombro coloquemos el torniquete, este va a generar mejor cierre del suministro sanguíneo. También va a depender de la lesión. Si la lesión es por una herida abierta no traumática, es decir, no es una amputación, lo debemos hacer 4 centímetros o el promedio de 4 o 5 dedos por encima de la lesión, específicamente sobre los puntos articulares, es decir, sobre el codo o sobre la rodilla, sobre el tobillo, de manera tal que podamos hacer una mejor presión. Es una técnica que duele, genera mucho dolor en la víctima, pero se debe aplicar gran presión para cerrar el flujo sanguíneo. ¿Cómo hacemos un torniquete? Podemos emplear una trenza, hacerla pasar por la extremidad, hacemos un primer nudo, colocamos un lapicero o un palillo, un palito de madera, un pedacito de tubo, alguna superficie larga que me permita hacer un segundo y un tercer nudo encima de este y empezar a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas hasta que se detenga el sangrado. Una vez que haya llegado al punto de tensión de sangrado, debo fijar el torniquete garantizando que este no se afloje. Trasladamos de inmediato a un centro asistencial. Apósitos y vendajes. Los apósitos son herramientas para los rescatistas o socorristas que permiten cubrir una herida e impide que penetren agentes infectantes y ayudan en el proceso de coagulación sanguínea o control de una hemorragia. Las reglas generales para aplicar apósitos serían las siguientes. 1. Debe extenderse más allá de los bordes de la herida. 2. Se debe colocar el apósito directamente sobre la herida y se sustituye todo el que sea necesario. Ojo, aquí no es que retiramos el apósito anterior. Si nosotros tenemos un apósito cubriendo una herida que estamos tratando de detener una hemorragia y este se enchumba, no retiramos el apósito porque el apósito está fungiendo como tapón. Ahora, ¿qué debemos hacer? Colocamos un siguiente apósito por encima y continuamos con la presión directa para detener el sangrado. Si la sangre se filtra a través del apósito, como dice acá, seguimos colocando nuevamente otro apósito. Si solo hubiera un apósito estéril, utilícelo para cubrir la herida y ponga las manos encima, generando esa presión directa
sobre la herida para detener el sangrado. Vemos en la imagen el empleo de apósitos y vendas. Yo puedo tener dos vendas. Una venda inicialmente la puedo colocar en forma de zigzag haciendo un pequeño cuadrito, o la estructura completa de la venda, el rollito, lo coloco sobre la herida en forma de apósito. Esta venda inicial va a absorber la sangre que está saliendo de la hemorragia y con una venda secundaria empiezo a envolver la herida. Puedo dejar dos aristas o dos extremos para poder hacer un nudo en dirección a la herida generando presión. Siempre y cuando la herida tenga una hemorragia, voy a hacer una presión lo suficientemente fuerte para ayudar a detener el sangrado. Si el sangrado es arterial y es masivo, debo aplicar ese vendaje tan fuerte como sea posible o incluso aplicar la técnica del torniquete. Los apósitos pueden ser apósitos de gasa o venda. Los mismos van a estar diseñados de acuerdo a su espesor para absorber una gran cantidad de sangre. Los apósitos de gasa mayormente están estériles. En algunos casos no son estériles, están empacados con exposición al ambiente. Ojo, porque no tengamos una gasa estéril, no nos vamos a detener a aplicar primeros auxilios. Una hemorragia puede acabar con la vida de una víctima de 3 a 5 minutos. Una infección puede tardar días, incluso semanas. Y a nivel hospitalario las infecciones se pueden tratar. La pérdida de sangre en la escena puede acabar con la vida de tu víctima. Es por ello que también se pueden emplear apósitos improvisados, toallas, paños e incluso prendas de vestir para cubrir una herida y hacer una presión directa o aplicar un torniquete. No podemos detenernos pensando en que vamos a contaminar a la víctima. La vida de esta persona depende en que detengamos el sangrado. Fractura. Su concepto la definen como una interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa a causa de un traumatismo o un proceso patológico que debilita la estructura normal del hueso. Las fracturas se clasifican según si son abiertas o cerradas. Una fractura cerrada se entiende cuando el hueso se rompe o pierde su continuidad sin salir al exterior. Mientras que las fracturas abiertas tenemos una pérdida de la continuidad del hueso, ocasionando una ruptura de la piel y exponiéndose a su exterior. Y es lo que se conoce como una fractura expuesta. Las fracturas también pueden estar acompañadas de otras lesiones osteoarticulares, como lo son las luxaciones o los esguinces. ¿Qué es una luxación? La luxación es la salida de un hueso de su cavidad articular, por ejemplo, del hombro, del codo, de la muñeca, de los dedos, del tobillo, de la rodilla o la cadera. En estas condiciones no hay netamente una fractura, no hay una pérdida de la continuidad del hueso. No obstante, la salida de la pieza articular de la cavidad va a generar obviamente mucho dolor, va a generar una deformidad y va a generar una deficiencia funcional, es decir, la persona no va a poder caminar, la persona no va a poder apoyar el pie o la pierna, no va a poder hacer movimiento con el brazo o con los dedos o con la mano, dependiendo de la región donde ocurre la luxación.
Por su parte, el esguince es la hiperextensión de los ligamentos de la región articular. Cuando hay una fuerte torcedura, por ejemplo, de un tobillo, una mano o la rodilla, va a haber un fuerte estiramiento de los tendones. Esto no, en primera parte, no implica una ruptura del tejido óseo, pero sí puede haber una pérdida o una ruptura o fisura del tejido conectivo llamado ligamento. Dependiendo del nivel de la lesión, estos se categorizan como grado 1, grado 2 o grado 3 o ruptura total del ligamento. En estos casos va a haber un fuerte dolor, va a haber un enrojecimiento de la parte afectada e incluso puede haber una limitación funcional, inflamación y decoloración de la zona. En cuanto a las fracturas, va a haber también mucho dolor, imposibilidad funcional en algunos casos, inflamación y deformidad de la estructura normal del hueso. En los tres casos, fracturas, luxaciones o esguince, va a haber mucho dolor, impotencia funcional en la mayoría de los casos, inflamación, deformidad y en las fracturas incluso puede haber sonidos crepitantes, crujidos. En cuanto a los primeros auxilios, lo primero que debemos hacer es calmar a nuestra víctima. Si existe una hemorragia porque estamos en presencia de una fractura abierta, debemos controlar dicha hemorragia por medio de la colocación de apósitos y generar presión por medio de vendajes o torniquetes. Nunca debemos hacer una presión directa con las manos en una extremidad con una fractura abierta, porque el hueso puede tener superficies filosas que nos pueden afectar como socorristas, generándonos una lesión o una punción con presencia de material hemológico o sangre. Se realiza una inmovilización de la zona afectada por debajo o por encima de la lesión, tratando de llevar a generar la menor movilidad posible. Hay un mito de que las víctimas de traumatismo no deben ser movilizadas. Al contrario, deben ser movilizadas con suavidad y cuidado. Para poder inmovilizar, debo movilizar, debo tratar, tratar en lo posible de inmovilizar como consigo a la víctima. Sin embargo, en algunos casos puedo generar ciertos movimientos para garantizar una inmovilización correcta. Para estos casos debemos requerir a la ayuda de los vendajes, los cuales son ligaduras o procedimientos con la ayuda de tiras de gasa o vendas. También pueden ser empleados telas o materiales muy parecidos que nos permitan envolver o cubrir la parte del cuerpo lesionada. En nuestro botiquín de primeros auxilios siempre debemos contar con vendas, por lo menos dos vendas de cada tamaño, vendas de 2 pulgadas, vendas de 3 pulgadas y vendas de 4 pulgadas. Incluso pudiésemos tener vendas de 6 pulgadas para lesiones a nivel torácica o abdominal. Estas vendas debemos utilizarlas con pares de manera de poder dar una cobertura adecuada y suficiente. Como mínimo 2 vendas de cada una, pero en nuestros botiquines, dependiendo también de nuestra cantidad de trabajadores expuestos, pudiésemos aumentarla según nuestra necesidad. Recordamos que nuestros botiquines también deben ir acompañados con otros utensilios como lo son los equipos de protección personal, guantes, lentes y tapabocas. También debemos tener cintas adhesivas, curitas y gasas o apósitos para poder controlar las heridas, las hemorragias y las fracturas. Asimismo,
soluciones para limpiar como solución 0,9 o isotónica de cloruro de sodio, que son soluciones para limpieza, no para estar generando inyecciones o cateterizando vías, alcohol y soluciones como betadine o soluciones yodadas para generar la limpieza. El agua oxigenada es una alternativa, pero recordemos que el agua oxigenada es un peróxido de hidrógeno, el cual si se aplica de mala forma, no se retira, no se limpia la lesión, vamos a generar también una quemadura química. ¿Cómo realizar un vendaje? Antes de realizar un vendaje tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. El vendaje es un recurso mecánico para el tratamiento local de muchas lesiones. Debe ser lo más eficaz posible, sobre todo si es compresivo o inmovilizador. Compresivo en el caso de hemorragias e inmovilizador en el caso de fracturas. El operador o socorrista al vendar debe colocarse frente a la lesión afectada. Los vendajes comienzan con dos vueltas circulares que permiten fijar la venda y finalizar de igual manera. El vendaje no debe tener en ciertas zonas pliegues más consistentes que el resto, puesto pueden afectar como compresivas provocando complicaciones. Esto es aplicable a la hora de eh, quemaduras. Nosotros podemos cubrir una quemadura con una venda estéril y aplicar solución fisiológica para humedecer esa lesión. Pero debemos tener cuidado cuando se hacen los pliegues, puesto que estos pliegues pueden generar una lesión sobre la herida de la quemadura. El vendaje compresivo debe ser uniforme en toda su extensión. La intensidad de compresión va a depender de la finalidad del vendaje. Si es una lesión arterial con una pérdida de sangre arterial, el vendaje debe ser lo más compresivo posible. El vendaje debe removerse cuando esté húmedo o maloliento, siempre y cuando el vendaje eh, siempre y cuando que el vendaje tenga días, ya esto es a nivel eh, post emergencia, debe ser retirado, debe ser cambiado o cuando hay una humedad. No obstante, en la prestación de primeros auxilios, cuando el vendaje está húmedo o impregnado de sangre, aplicamos otro encima de este para mantener el apósito originado por el vendaje principal. En lo posible, el vendaje se debe fijar en dirección de la circulación, es decir, de arriba hacia abajo y haciendo presión precisamente sobre la herida. En el caso de las fracturas, si hay una fractura expuesta, la fijación o el nudo del vendaje se hace contrario a la exposición del tejido óseo. En la imagen se muestran varios tipos de vendajes. Los vendajes enrollados elásticos permiten fijar el apósito y apoyar los miembros heridos. Por ejemplo, los vendajes circulares o en 8 de tipo zigzag van a proteger las heridas, van a proteger o generar presión de manera directa sobre las heridas, permitiendo hacer hemóstasis y detener un sangrado. Por su parte, los vendajes triangulares se utilizan para inmovilizar y apoyar las extremidades y asegurar los entablillados o apósitos abultados. Estos son vendajes mucho más grandes o de mayor tamaño. Para esto se utilizan vendas triangulares especiales que permiten hacer, como vemos en la imagen inferior, fijar o mantener un apósito a nivel de una herida en cráneo o inmovilizar o ayudar a sostener una lesión osteoarticular como un esguince o una luxación en el caso de una extremidad superior, simulando o teniendo una función de cabestrillo. El maletín de primeros auxilios o botiquín. ¿Qué debe contener?
gasas o apósitos, vendas elásticas, 2 de cada tamaño, 2 de 2 pulgadas, 2 de 4 pulgadas, 2 de 3 pulgadas, incluso vendas triangulares o cabestrillos. Solución fisiológica para limpieza de heridas o lavados. Soluciones antisépticas como Povadine, Betadine o alguna otra solución esterilizante. Adhesivo, algodón, curitas, aplicadores de algodón, que son estos hisopos largos de base de madera, bajalenguas o paletas, jeringas desechables de 3, 5 o 10 milímetros. Las mismas no son necesarias para la aplicación de tratamientos médicos por vía endovenosa o intramuscular. Se utilizan para extraer de manera segura la solución fisiológica y poder aplicarla sin el elemento, la aguja como elemento punzante. Guantes descartables y estériles. Los guantes descartables son aquellos guantes de examinación que vienen en caja de 50 pares, mientras que el guante estéril es el guante que viene en un empaque sellado por pares. Termómetro, tensiómetro con estetoscopio, una pequeña pinza y una tijera recta para cortar. Esta pinza es muy parecida a una pinza de ceja, una pinza un poquito más grande que permite extraer pequeños cuerpos extraños como agujas, alambres, astillas que permiten hacer ese retiro de lesiones minúsculas en la piel o para retiro de pequeñas piezas de tierra, vidrio, en alguna herida, siempre y cuando no sea una lesión o una herida empalante. Recuerde, los botiquines de primeros auxilios deben estar ubicados en las áreas. No puedo tener un solo botiquín de primeros auxilios. Voy a tener un botiquín principal en la zona de producción, puedo tener un botiquín secundario en el área de almacén, puedo tener un botiquín en una segunda área productiva y un botiquín en las áreas administrativas. ¿Esto por qué? Porque nos permite garantizar la atención oportuna, inmediata, de acuerdo a la emergencia. Estimado participante, hemos llegado al fin del módulo número 2 de primeros auxilios básicos. Gracias por tu atención. Desde H. Rauseo y Asociados Consultores nos sentimos complacidos de tu participación y esperamos que la información haya sido de tu agrado, fácil de entender y que haya nutrido tu conocimiento. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte a través de nuestros números de atención y serás atendido a la brevedad. Gracias. No olvides cumplir con la actividad evaluativa. Nos vemos en una próxima entrega.